Hola, ¿cómo están? Queremos comenzar nuestra serie de conversaciones a través de una propuesta de podcast sobre fe y ciudadanía, esperando que se convierta en un espacio de encuentro, de reflexión y también de diálogo entre ciudadanos y ciudadanas que parten de la fe, que viven la fe. Y esta es una invitación para creyentes, para no creyentes, para agnósticos y para ateos. Lo importante es que nos sirva como una guía para pensar nuestra responsabilidad y compromiso en el mundo como ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos a Diálogo, Fe y Ciudadanía. En esa primera oportunidad queremos reflexionar sobre una pregunta. ¿Puede un cristiano, una cristiana, desinteresarse por la vida del país, por la vida política? Vivimos tiempos complejos en el Perú. Crisis política prolongada, desconfianza institucional, polarización social, violencia creciente y la sensación colectiva de incertidumbre. Este es el escenario en el cual nosotros venimos a participar en el proceso electoral en el que tenemos que elegir a las principales autoridades del país responsables para conducir la nación y también de plantearnos los grandes temas que constituyan el proyecto nacional. Y por lo tanto, sabemos que en esta oportunidad se trata de las grandes decisiones que como población, que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que asumir también desde los lugares, desde las experiencias, desde los espacios en los cuales nos encontramos vinculados con el país. En este contexto surgen algunas preguntas, especialmente para creyentes. ¿Qué tiene que ver la fe con la ciudadanía? ¿Es la fe un asunto privado o tiene implicancias públicas? Y debemos tomar en cuenta como un elemento, un dato de la realidad, es que desde los años 90, aquí en el Perú, ha habido una emergente participación de un sector de la población identificado con creencias, sistemas morales evangélicos o que se inspiran, según ellos, en los evangelios y distinguiéndose de una forma muy particular. Frente a esta participación que ha ido creciendo durante estos 35 años, hoy volvemos al tema de partidos políticos, de agrupaciones políticas que están tratando de movilizar a hombres y mujeres que vienen identificados con el sistema de creencias evangélico con la finalidad de buscar la manera de influir y la manera de estar presentes en el mercado electoral. Y muchos evangélicos también participando conscientemente en la conquista del mercado electoral para hacer presente su fe y participar desde una expresión particular, desde una opción particular. ¿Qué tiene que ver, por lo tanto, la fe con la ciudadanía?
yo quisiera en esta oportunidad dar algunas ideas, elaborar algunos conceptos en torno a esta pregunta y avanzar en una reflexión que nos ayude a profundizar. En los últimos años, el Perú ha atravesado inestabilidad en el espacio y en el nivel más alto de la autoridad política, que es la presidencia. Pero también esta inestabilidad política se ha visto afectada por la manera como desde el Congreso representantes de los distintos partidos han ido fomentando una serie de tensiones, de conflictos y de intereses que hace pensar para muchos de nosotros y de nosotras que no es el país en su conjunto y en su propuesta nacional lo que interesa, sino que son visiones e intereses particulares. Y esta inestabilidad presidencial ha estado acompañada también por tensiones entre los poderes del Estado y se ha ido diluyendo uno de los elementos que es la característica de la república, de la democracia, que es la división de poderes y por lo tanto la generación de pesos y contrapesos entre estos, conllevando a una serie de situaciones críticas que se han ido manifestando a través de movimientos sociales, desde la población, como protestas que incluso han tenido un costo de vidas significativo y que han sido muestras de un proceso que ha negado la justicia, los derechos humanos y por lo tanto también la democracia. Pero uno de los temas y uno de los asuntos que más ha afectado esta situación crítica en la población, en la ciudadanía, es la desconfianza generalizada frente y ante la clase política. Para nosotros, consideramos que es importante hacer una distinción clave, distinguir lo que es la política partidaria de lo que es la misma en la vida pública. Y cuando nosotros hablamos de la vida pública, precisamente nos referimos a lo que implica el sentido de la ciudadanía. Porque la ciudadanía es una identificación que los hombres y mujeres, miembros de la sociedad, de la comunidad, tenemos por un sentido común. Ciudadanos y ciudadanas que tienen una identidad que va desde lo privado individual hasta lo público colectivo y que de alguna manera constituye una razón de ser colectiva, solidaria, comunitaria. Pero también la ciudadanía implica una dimensión, una característica de pertenencia. La identidad con el grupo social, con la comunidad, no queda solo como un hecho subjetivo,
sino que se objetiviza en términos de compromisos, de asumir responsabilidades y de actuar en dirección de los objetivos que se nos constituyen comunes. Esa pertenencia que nos lleva también a un sentido de participación. Ser ciudadano o ciudadana de una comunidad, de una sociedad, de un país, por lo tanto, no solo implica asumir compromisos y responsabilidades sectoriales, particulares, y asumir acciones que nos conlleven a prácticas esporádicas, sino que implican responsabilidad y compromiso para construir participando, siendo parte de las decisiones que se toman en el día a día, en lo cotidiano, pero también asumiendo aquellas decisiones que tienen que ver con el proyecto global del país, de la sociedad, que se dan en la participación en partidos políticos, en organizaciones sociales diversas, incluso en iglesias, pero que luego se trasladan con un sentido más universal a aquello que afecta y aquello que interesa al conjunto de la sociedad. Sin un sentido privativo, sino con un compromiso colectivo, con un compromiso asociativo para buscar lo mejor para todos, aquello que conlleve precisamente a la satisfacción de una vida plena, de una vida común. Sobre esto es importante también señalar que la ciudadanía no implica solo una militancia ideológica, que sí la tienen, y una militancia de tipo religiosa. La ciudadanía nos lleva a una responsabilidad social y por lo tanto tiene que ver con una responsabilidad ética y política. Pero la ciudadanía no mira solo el tema particular, sino que se proyecta a una dimensión más global. La fe cristiana, en principio, no promueve indiferencia de la realidad. No es una invitación a la evasión. La fe cristiana es una invitación a estar en el mundo, a ser parte del mundo y a vivir nuestra ciudadanía con plenitud, con compromiso y con una conciencia crítica. En el contexto peruano actual, con las desigualdades existentes, estructurales, las violencias que golpean a los más vulnerables, las grandes mayorías, y la corrupción que afecta gravemente la institucionalidad del país y la democracia, en una situación y en un sistema que afecta la educación, la salud y la justicia. Cuando el sistema falla, quienes más sufren son los pobres, desde una perspectiva ética. La neutralidad frente a todos estos hechos y situaciones y procesos implica precisamente una toma de partido. La toma de partido por injusticia, y el silencio se constituye un silencio travoso que afecta el desarrollo pleno de la sociedad
y de las personas, y que fomenta el abuso y la indiferencia, debilitando todo el sistema. La ciudadanía en este sentido tiene que ser un compromiso responsable y se constituye para nosotros, creyentes, cristianos, en una forma concreta de amor al prójimo. ¿Qué significa la fe y la ciudadanía? Por un lado, significa informarse responsablemente, evaluar críticamente a quienes ejercen el poder, defender derechos fundamentales y no justificar abusos de ningún tipo, de ningún orden, en cualquier forma en que estos se expresen por simpatías tanto ideológicas como simpatías éticas, religiosas. Ser ciudadano implica no imponer las creencias particulares al conjunto de la sociedad y al Estado. Implica distinguir las funciones y los roles que corresponden a cada estamento de la sociedad y no suprimir las diferencias de ninguna manera, sino aportar conciencia ética, compromiso con la dignidad humana y la cultura de la paz. En esa perspectiva, la Iglesia no debe ser ni actuar como un partido político, pero tampoco la Iglesia puede guardar silencio cómplice frente a las situaciones que se viven. Algunas preguntas que dejo para que profundicemos. ¿Tu fe influye en la manera como entiendes la realidad nacional? Cuando participas, ¿te informas con un espíritu crítico o solo consumes y repites narrativas ya existentes sin asumir responsablemente tu papel para diferenciarte? Y tu iglesia, la comunidad donde tú participas, ¿está comprometida en formar ciudadanos y ciudadanas o solo reproduce creyentes privados? La fe cristiana nos llama a una ciudadanía responsable, ética y comprometida. Y en ese sentido debemos ver a la fe como diálogo con la realidad y que no se convierta en una posibilidad de evasión, que no sea una evasión de nuestras responsabilidades y compromisos, que se constituye una fe que ilumina la historia, la vida, y que se convierta en esperanza activa. Vamos a seguir con estos temas y por lo tanto yo te invito que des like a este programa, a este canal y suscríbete para de ese modo continuar encontrándonos para conversar, para dialogar y proponer estos temas de reflexión.